Hola, estimados amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra plataforma de Grupsel Asesores Empresariales. Estamos de retorno con un capítulo más. En esta oportunidad vamos a ver sobre el efecto discrecional de la administración tributaria para no sancionar administrativamente respecto a las multas del PLE. Resolución importante que hoy 31 de agosto salió publicado en el diario El Peruano, de manera que mañana 1 de septiembre del 2020 entra en vigencia. Muy bien, entonces vamos a revisar esta resolución. Ok, estimados amigos, entonces como pueden observar aquí tenemos la resolución en la cual nos indica aplican la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones relacionadas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica. Muy bien, entonces tenemos la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la 016-2020, SUNAT, en la cual vamos a desarrollar en esta oportunidad exclusivamente para las infracciones tipificadas dentro del artículo 175 numeral 10 del Código Tributario. Solamente aplica para esta materia, no para el numeral 5, naturalmente, del 175 del Código Tributario, solamente, mejor dicho, para los libros electrónicos. Ok, estimados amigos, entonces hay que tener en cuenta este punto que es relevante respecto a las infracciones que naturalmente ya hayan sido pagados a la fecha o antes de la salida de esta resolución, no son materia de devolución ni tampoco de la compensación. Para poder entender respecto a esta normativa, en la aplicación sobre todo de la eliminación de las infracciones o en todo caso aplicar los criterios, vamos a analizar a través de una gráfica que nosotros hemos desarrollado para cada uno de ustedes. De esa manera podamos entender la aplicación de esta normativa que naturalmente entra en vigencia el día de mañana. Ok, estimados amigos, entonces hemos dicho que es la resolución la 016-2020 y vamos a analizar los dos criterios que naturalmente establece esta normativa. Perfecto. Por un lado tenemos lo que corresponde a las infracciones que se puedan regularizar antes de que surte efecto ninguna notificación por parte de la SUNAT, y la otra o el otro criterio es después que surta efecto la notificación de la SUNAT, o en todo caso cuando ya la SUNAT se da cuenta que el contribuyente ha cometido una infracción, o mejor dicho no ha presentado sus libros electrónicos dentro del cronograma establecido o dentro de los plazos. Muy bien, vamos a analizar cada uno de estos criterios que nos precisa esta normativa. Para aquellos contribuyentes que naturalmente han cometido una infracción y no es notificado por la SUNAT, o la SUNAT aún no se ha dado cuenta o aún no los ha notificado, ¿qué ocurre? Entonces tenemos dos, formas de subsanación o dos, subcriterios en la cual aplica la SUNAT. Muy bien, entonces vamos a analizar el primer criterio que nos dice antes que surte efecto la notificación del documento de la SUNAT. Y cuando hablamos de documento, ¿a qué documento nos estamos, o en todo caso a qué documento se refiere la SUNAT? Se refiere exactamente a las cartas inductivas o a las esquelas. Entonces, como ven, la norma no precisa tácitamente el tema si es una carta inductiva o es una esquela. Entonces, ya sea que te llegue una esquela o una carta inductiva, ya es, estaría en el criterio número 2, porque para que puedas aplicar el tema de, o mejor dicho, la subsanación voluntaria, no tiene que la SUNAT ni siquiera enviarte ninguna información a través de la que te hace de conocimiento que has cometido una infracción tipificada dentro del Código Tributario, artículo 175 numeral 10. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre para estos contribuyentes? Nos dice más de una infracción en el mismo mes. Entonces, por ejemplo, aquí hace referencia, vamos a revisar, por ejemplo, el registro de compras y ventas que naturalmente vence en un solo mes. Por ello es que nos establece, o de repente en esta pandemia, que probablemente en un mes hayan vencido 2 o 3 meses correspondientes. Por ello es que nos precisa más de una infracción en el mismo mes. Entonces, ¿cuál es la condicional al respecto? Nos dice que se aplicará una sola multa al respecto. Perfecto. Hay que tener en cuenta entonces aquí de manera muy clara este tema, que si obviamente se cometen infracciones 1, 2, 3, 4 en un mismo mes, entonces solo se aplicará una multa correspondiente. No hay una, ni dos, ni tres multas tal como lo establece el Código Tributario, que es por cada libro. Muy bien, pero ¿qué ocurre si el contribuyente lo subsana de manera voluntaria? Antes que obviamente surte efecto, entonces aquí no habrá infracción. Entonces es un premio para aquellos contribuyentes que de repente se les pasa la declaración de un mes naturalmente y lo presentan fuera de plazo o lo subsanan antes de cualquier notificación de la SUNAT, simplemente no tienen ninguna infracción. Por ahí entonces se elimina toda la multa que naturalmente está contemplada dentro del artículo 175. Hay que tener en cuenta este punto, que es un premio para aquellos contribuyentes que naturalmente hacen caso a los actos
formales. Pero hay otro criterio para aquellos contribuyentes que naturalmente subsanan antes de cualquier comunicación de la SUNAT. Y aquí la variable es más de una infracción en diversos meses. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si no has presentado el PLE de febrero, marzo, abril? Entonces estarías cometiendo prácticamente 2 infracciones por mes y obviamente por los meses que son diversos, enero, febrero. Entonces en ese caso se aplicará una multa por cada mes. Recuerda que la multa se aplica por cada libro, en este caso solamente te van a aplicar una multa por cada mes. No es como la condicional anterior, que naturalmente pues era diversas infracciones, pero en un solo mes. Aquí son naturalmente pues en diversos meses y estás cometiendo en esos diversos meses, también estás cometiendo pues diversas infracciones. Perfecto, ahí te aplicarán una multa por cada mes. Hay que tener en cuenta entonces este caso. Aquí naturalmente estamos hablando pues en un caso ya concreto para aquellos contribuyentes que naturalmente han violado la norma de manera recurrente. Ahora pasamos al escenario número 2 o el criterio número 2 que nos establece esta resolución. Para aquellos contribuyentes que naturalmente ya la SUNAT lo identificó que están naturalmente omiso a la presentación. Entonces aquí ya surte efecto el tema de las comunicaciones. Aquí hay que tener en cuenta también un criterio importante. Aquí nos ha faltado en todo caso hacer un poco más de análisis cuando surte efecto una notificación. La notificación, como sabrán, estimados amigos, surte efecto al día siguiente. Si hoy reciben, por ejemplo, una notificación, una esquela, una carta inductiva de la SUNAT, pues hoy mismo presentan la regularización, entonces no tiene efecto esa comunicación porque surte efecto al día siguiente. Hay que tener en cuenta entonces ese criterio. Muy bien, entonces estamos analizando aquí cuáles son los parámetros al respecto. Muy bien, tenemos más de una infracción en el mismo mes. ¿Qué ocurre? Aquí estamos frente claramente al tema del registro de compras y ventas, pues que se aplica por cada constancia de la recepción. Entonces estamos hablando que se aplica una sola multa. Naturalmente cuando la SUNAT, por ejemplo, te dice, señor contribuyente, usted no ha presentado su declaración del mes de julio, por ejemplo, ¿no? Del mes de julio. Entonces aquí se está cometiendo 2 infracciones porque sería una infracción por el registro de compras y la otra por el registro de ventas. De manera que te van a aplicar una sola multa. Y la multa en función a qué está, en función al 0.6 de los ingresos netos del año 2019 para este caso. La norma dice del año anterior. O si no, si has iniciado operaciones en este año 2020, pues será el 40% de la unidad impositiva tributaria. Muy bien. Seguimos entonces analizando aquí otro criterio importante para aquellos contribuyentes que ya son notificados por la SUNAT. Nos dice varias infracciones en diversos meses comprendidos en un documento. Aquí de nuevo nos está hablando de documento, no nos precisa exactamente si es una esquela o es una, digámoslo, carta inductiva. Entonces basta que te llegue una carta inductiva y ya estarías pues frente a la comunicación por parte de SUNAT. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí nos precisa que una sola multa por cada mes. Entonces, si te llega, por ejemplo, un documento, una esquela, te dice, señor contribuyente, usted está omiso a la presentación de tus libros por enero, febrero, marzo. Ese documento contiene 3 meses, ¿correcto? Entonces, al contener 3 meses, te la van a aplicar una multa por cada mes. Pero también tenemos una, digámoslo aquí, por decirlo, pues una salvación, por decirlo, ¿no? Nos dice, si subsana todas las infracciones contenidas en el documento, se le aplicará la más antigua. Entonces, esto es genial porque si te llegan 4 o 5, digámoslo, infracciones en un solo documento, entonces pues te aplicarán la más antigua, lo cual pues sería estupendo bajo una circunstancia, pero no creemos que la SUNAT sea tan buena para que nos llegue una notificación y conteniendo pues 4 o 5 periodos, ¿no? Hay que revisar entonces estos casos cómo se va a desarrollar dentro de la parte operativa. De momento tenemos así este tema, lo que corresponde pues a las infracciones respecto al PLE. Claro que ya sabemos que esto ya tiene gradualidad también, podemos aplicar una sola multa. Naturalmente si estamos en esta condicional podemos aplicar el 90% de la gradualidad porque está sujeto al tema pues de la rebaja, naturalmente como se conoce. Entonces, estimados amigos, esta es el resumen o estos son los criterios a tener en cuenta pues a partir de la fecha o a partir de mañana que entra en vigencia prácticamente esta resolución de superintendencia, en la cual pues es un efecto discrecional porque, como siempre lo hemos comentado, las multas son demasiado onerosas y siempre lo hemos comentado en los diferentes programas, en los diferentes, digámoslo, capítulos.
Esto no incentiva a los contribuyentes pues que lleven su contabilidad a través del PLE, en la cual pues es una gran ventaja de alguna manera que se está dando esta salida, ¿no? Esta rebaja, por decirlo, a las infracciones porque eran demasiado onerosas, así como está desarrollado pues el Código Tributario, y sobre todo que estamos en una situación pues de la pandemia pasando, en la cual pues muchos contribuyentes prácticamente se quedarían sin capital o quebrarían la empresa, porque imagínate pagar pues 2, 3 multas por cada periodo. Eso era una cosa que no tenía razón de ser, de manera que la SUNAT pues ha entrado en conciencia y ha desarrollado, o en todo caso ha creído conveniente sacar esta resolución, en la cual pues nosotros saludamos para aquellos contribuyentes que naturalmente pues puedan subsanar la infracción, puede que les pase naturalmente pues del cronograma y puedan subsanarlo al día siguiente. De esa manera pues se harían prácticamente acreedores de la prácticamente anulación, o en todo caso del descuento del 100% de la infracción. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta, estos criterios en la aplicación de la práctica para que la SUNAT pues no nos pueda cobrar de manera onerosa las infracciones que naturalmente están establecidos dentro del artículo 175 numeral 10 del Código Tributario. Muy bien, entonces, estimados amigos, comentábamos en el programa en vivo sobre este tema, pero queríamos traerle ya más o menos graficado este tema para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan aplicarlo dentro del ámbito empresarial. Nos encontramos en un próximo capítulo. Como siempre, un placer enorme estar aquí con ustedes, trayendo este resumen de esta normativa para cada uno, y sobre todo compartan esta información para que más personas, más contribuyentes puedan acogerse a estas medidas o mantenerse informados sobre la, digámoslo, actualidad. Cordiales saludos, estimados amigos, nos encontramos en un próximo capítulo.